Mi hermano, el niño dorado, puso deliberadamente su boda el mismo día que la mía. Como era de esperar, nuestros padres eligieron asistir a su ceremonia. Entiendo, respondí. El día de la boda, corrieron a mi celebración para burlarse de mí y se quedaron sin palabras. ¿Por qué? Hola a todos, gracias por hacer clic. Mi nombre es Joshua. Tengo 29 años y mis propios padres y mi hermano intentaron arruinar el día más importante de mi vida. Antes de contarles sobre el momento en que mi suegro se puso de pie e hizo que el mundo entero de mi hermano se derrumbara con una sola frase, díganme desde dónde están viendo en los comentarios de abajo. Siempre es increíble ver lo lejos que pueden viajar estas historias. Todo llegó a un punto crítico con una llamada telefónica apenas 3 semanas antes de mi boda. La pantalla se iluminó con el nombre de mi madre. Sentí ese conocido dolor sordo en el estómago, el que había tenido desde que era un niño. Contesté. Joshua, dijo ella, con una voz despreocupada, como si estuviera hablando del tiempo. Solo llamo para que sepas. Tu padre y yo hemos tomado una decisión. Asistiremos a la boda de Ethan. Por supuesto, es que... Bueno, él es el primogénito, ¿entiendes? Es más tradicional. Me apoyé en la encimera de la cocina, el mármol frío se filtraba a través de mi camisa. Mi prometida, Clara, me miró desde el otro lado de la habitación, su sonrisa se desvaneció al ver mi rostro. Entiendo, dije. Las palabras fueron suaves, firmes. Me sorprendió lo tranquilo que sonaba. Años de práctica, supongo. Oh, qué bien, dijo ella, aliviada. Nos sentíamos tan mal por el conflicto de fechas. Qué coincidencia tan loca. Que sus fechas terminaran siendo el mismo día que la tuya. Intentaremos pasarnos por tu pequeño evento después si tenemos tiempo. Sin promesas. No dije nada. Solo escuché el espacio vacío en la línea. Bueno, tengo que irme, canturreó. Mucho que hacer para el gran día de Ethan. ¿Te quiero? La línea se cortó. Bajé lentamente el teléfono. Lo eligieron a él. Por supuesto que lo hicieron. Siempre lo habían elegido a él. Pero lo que mi madre, mi padre y mi hermano, el niño dorado, Ethan, no sabían era que su elección era la pieza final de un rompecabezas que yo había estado armando durante meses. Su coincidencia no era una coincidencia en absoluto, y mi pequeño evento estaba a punto de cambiarlo todo. Miré a Clara. Sus ojos estaban llenos de una feroz luz protectora. Se acercó y tomó mi mano, su agarre firme y cálido. Está bien, le dije. Y por primera vez, lo decía en serio. Todo va exactamente según lo planeado. Pero para entender el plan, tienes que entender el dolor. Y eso comenzó mucho antes de que cualquier boda estuviera en el horizonte. Comenzó cuando yo era un niño, creciendo a la sombra de un hermano que nació brillando, mientras que yo, aparentemente, nací para ser invisible. Retrocedamos un poco. La historia realmente comienza un martes por la noche, 6 meses antes, cuando la mujer que amaba más que a nada me miró a través de una mesa iluminada por velas y cambió mi vida. Solo que no fui yo quien hizo la pregunta. Fue ella. Clara y yo habíamos estado juntos durante 3 años. 3 años de sentirme visto, de sentir que yo era más que suficiente. Estábamos en nuestro pequeño restaurante italiano favorito, del tipo con manteles a cuadros y botellas de Chianti como candelabros. Yo divagaba sobre un problema de codificación en el trabajo cuando de repente ella puso su mano sobre la mía, silenciándome. Joshua, dijo, su voz suave pero seria. Te amo. Yo también te amo, dije, mi corazón dando un pequeño vuelco. Ella respiró hondo. Sé que se supone que las cosas deben suceder de cierta manera. Se supone que el hombre debe hacer esta parte, pero también te conozco a ti. Sé que piensas demasiado en todo porque siempre te preocupa no ser digno de las cosas buenas. Se me hizo un nudo en la garganta. Ella veía a través de mí. Deslizó su otra mano en su bolso y sacó una caja pequeña y sencilla, no una caja de anillo, sino una hermosa de madera. La abrió. Dentro, acomodado en un cojín de terciopelo negro, había un impresionante reloj clásico. Joshua, dijo, con los ojos fijos en los míos.
No quiero pasar mi vida con nadie más. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas brotaron de mis ojos, no solo de alegría, sino de un alivio profundo y abrumador. Alguien me eligió. Alguien vio todas mis piezas rotas y no solo las aceptó, las amaba. Apenas podía hablar. Solo asentí, una enorme sonrisa tonta se extendió por mi rostro mientras ella deslizaba el reloj en mi muñeca. Sí, finalmente logré decir. 1000 veces, sí. La felicidad era tan pura, tan brillante, que casi dolía. Pero mientras salíamos del restaurante, caminando de la mano por el aire fresco de la noche, una oscuridad familiar comenzó a colarse por los bordes de mi alegría. El siguiente paso inevitable, decírselo a nuestras familias. Contárselo a sus padres fue un sueño. Su padre, el señor Harrison, era un hombre cálido e imponente con un apretón de manos que podría triturar nueces. Me dio un abrazo que me levantó del suelo y bramó, «Bienvenido a la familia, hijo». Su madre, una mujer de increíble gracia, me besó en la mejilla y me dijo que siempre había esperado que yo fuera el indicado. Eran una familia, una de verdad. Luego, el señor Harrison me dio una palmada en el hombro. Bueno, tenemos que conocer a tus padres. Tendremos que reunir a todos para una cena de celebración adecuada. Y así, la oscuridad que había estado reprimiendo me inundó. Mis padres. Mi hermano. La sola idea me revolvía el estómago. Al crecer, nuestra casa era un escenario, y mi hermano mayor, Ethan, era la estrella. Era 2 años mayor, encantador sin esfuerzo, atlético y guapo. Él era el sol, y yo era el pequeño planeta que orbitaba silenciosamente a su alrededor, perpetuamente en su sombra. Nuestros álbumes de fotos familiares eran un testimonio de esto. Página tras página de Ethan bateando un jonrón. Ethan con un trofeo de debate. Ethan sonriendo con nuestros orgullosos padres. Y allí estaría yo, en la esquina de una foto, desenfocado o, a veces, ni siquiera presente. Recuerdo una Navidad cuando tenía unos 9 años. Todo lo que quería era ese gran set de la Estación Espacial de Lego. Lo había rodeado en el catálogo de Toys R Us durante meses. En la mañana de Navidad, abrí mis regalos, pero no estaba allí. En cambio, recibí ropa heredada que me quedaba grande y un libro. Entonces Ethan abrió su último regalo. Era la Estación Espacial de Lego. Sabíamos que te encantaría, cariño, arrulló mi madre. Eres tan bueno construyendo cosas. No lo era. Se aburría y rompía las cosas. Yo era el que pasaba horas armando modelos pacientemente. Miré a mi papá, con los ojos suplicantes. Él simplemente se encogió de hombros. Tu hermano es mayor, Joshua. Él elige primero. Conoces las reglas. Ethan abrió la caja de un tirón, volcó las piezas en el suelo y comenzó a encajar algunas antes de frustrarse. Esto es estúpido, declaró después de 5 minutos, y pateó el montón, enviando ladrillos de plástico a esparcirse debajo del sofá. Más tarde esa noche, mucho después de que todos se durmieran, bajé sigilosamente y comencé a construirlo yo mismo, pieza por pieza, en la tranquila oscuridad. A la mañana siguiente, cuando vio la estación completa, afirmó que la había terminado él. Mis padres elogiaron su genio. Yo nunca dije una palabra. Ese era mi papel. El tramoyista silencioso e invisible en la gran producción de la vida perfecta de Ethan. Ese patrón continuó durante todos nuestros años escolares. Ethan era el deportista popular, el alma de la fiesta. Yo era el chico tranquilo y nerd que sacaba sobresalientes. Uno pensaría que eso sería algo de lo que mis padres estarían orgullosos, ¿verdad? Equivocado. Para ellos, mi éxito académico era simplemente raro. Era otra forma en la que no lograba ser como Ethan. No seas un fanfarrón, Joshua, decía mi padre cuando traía a casa un boletín de notas perfecto. A nadie le gusta un sabelotodo. Mientras tanto, Ethan apenas aprobaba con suficientes y ellos organizaban una fiesta. Tiene carisma, se jactaba mi papá ante nuestros parientes. Eso es lo que importa en el mundo real, no los libros. El clavo final en el ataúd de mi infancia llegó en mi último año de secundaria. Trabajé hasta el agotamiento. Fui el mejor de mi promoción.
Recibí una oferta de beca de una prestigiosa universidad fuera del estado para estudiar ingeniería informática. Era mi boleto de salida, mi oportunidad de ser visto finalmente por quien era, no por quien no era. Recuerdo correr a casa, agitando la carta de aceptación, mi corazón latiendo con una esperanza que no había sentido en años. Mis padres estaban en la sala de estar viendo la televisión. Me paré frente a la pantalla, sin aliento. Entré. Conseguí la beca. Mi madre tomó la carta y la hojeó. Oh, qué bien, querido. Mi padre ni siquiera levantó la vista. ¿Cuánto cubre? Alrededor del 75%, dije, mi voz temblando de emoción. Puedo trabajar para cubrir el resto o sacar un pequeño préstamo. Él finalmente me miró, su rostro una máscara de molestia. ¿Un préstamo? ¿Estás loco? No vamos a ser tus avales para nada. Y no tenemos dinero que desperdiciar en esto. Pero no abrieron un fondo universitario para nosotros, balbuceé, confundido. Ese fondo universitario, dijo mi padre, su voz peligrosamente baja. Es para tu hermano. Va a la escuela de negocios en la universidad estatal. Necesita un buen comienzo para construir su carrera, para hacer contactos. No vamos a desperdiciarlo en un sueño imposible tuyo al otro lado del país. Las palabras me golpearon como un golpe físico. No podía respirar. Pero mis notas, la beca. Ya hemos gastado suficiente dinero en ti, Joshua, dijo mi madre, no con crueldad, sino con una finalidad que era peor que la ira. Hicen es la inversión. Es hora de que empieces a valerte por ti mismo. Consigue un trabajo. Me quedé allí, la carta arrugada en mi puño, el mundo encogiéndose a ese único momento aplastante. No solo me estaban negando una educación, me estaban diciendo, en términos inequívocos, que yo no valía nada. Que mis sueños, mi trabajo duro, mi existencia entera, eran menos valiosos que el carisma de aprobado raspado de mi hermano. Ese fue el día en que murió el último vestigio de amor que sentía por ellos. Fue reemplazado por algo frío y duro, determinación. No discutí. No supliqué. Subí a mi habitación, hice una maleta y me fui. Tuve suerte. Mi profesor de informática de la secundaria, el señor Evans, siempre había visto algo en mí. Tenía un cuñado que dirigía una pequeña empresa de tecnología. Hizo una llamada. Conseguí un trabajo de nivel inicial haciendo tareas básicas de tecnologías de la información. No era glamuroso. El salario apenas alcanzaba para vivir, pero era mío. Era mi escape. Durante los siguientes 9 años, trabajé. Aprendí. Me abrí paso a pulso, ascenso tras ascenso. Y nunca, jamás, le pedí a mi familia una sola cosa. Así que cuando Clara tomó mi mano, sus ojos llenos de amor y emoción por nuestro futuro, supe que tenía que contárselo todo. No solo los momentos destacados, sino la verdad fea y dolorosa de todo. Nos sentamos en su apartamento esa noche, y por primera vez, lo solté todo, el set de Lego, los boletines de notas, el fondo universitario robado, el peso aplastante de ser la decepción familiar. Le conté por qué la idea de que nuestras familias se reunieran me llenaba de un pavor frío y nauseabundo. Terminé mi historia, mi voz ronca, esperando que me mirara con lástima o, peor aún, que me viera como mercancía dañada. Pero no lo hizo. Solo escuchó, su expresión ilegible. Cuando terminé, un largo silencio se apoderó del aire. Luego habló, su voz cargada de una emoción que no pude identificar del todo. Esas personas, dijo lentamente, no son tu familia. Son tus parientes. Tu familia está aquí. Y puso su mano en mi pecho, justo sobre mi corazón. Y pronto, agregó, con los ojos brillantes, también será mi familia. Y te protegeremos. En ese momento, entendí lo que se sentía ser verdaderamente amado. No se trataba de grandes gestos, se trataba de que alguien viera tus heridas más profundas y eligiera protegerlas. La cena con sus padres fue una revelación. Estaba preparado para un interrogatorio, para ser juzgado. En cambio, encontré aceptación. La señora Harrison, después de escuchar una versión muy suavizada de mi pasado, simplemente me dio una palmada en el brazo y dijo, bueno, su pérdida es nuestra ganancia.
Pero fue el señor Harrison quien realmente me sorprendió. Era un hombre que irradiaba poder y éxito, el tipo de hombre que mi padre siempre intentó y no logró ser. Después de la cena, me pidió que lo acompañara a su estudio. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Este era el momento, el interrogatorio. Sirvió 2 vasos de whisky y me entregó uno. Me hizo un gesto para que me sentara en un lujoso sillón de cuero frente a su escritorio. Joshua, comenzó, su voz un murmullo grave. Clara me contó un poco sobre tu pasado. No los detalles, solo que las cosas han sido difíciles. Asentí, sin saber qué decir. No soy un hombre al que le importe de dónde viene alguien, continuó, agitando el líquido ámbar en su vaso. Me importa quiénes son. Durante 3 años, te he visto tratar a mi hija con un respeto y una amabilidad que todo padre espera. Te he visto ascender desde la nada en un campo competitivo, basándote en puro talento y determinación. Tú, hijo, eres un hombre hecho a sí mismo, y no hay nada en este mundo que respete más que eso. Levantó su vaso. Por mi futuro yerno. Levanté el mío, mi mano temblando ligeramente. Por primera vez en mi vida, una figura paterna me miraba con orgullo. Era un sentimiento tan extraño, tan poderoso, que casi me puso de rodillas. Salí de su casa esa noche sintiéndome como si midiera 3 metros de altura. Tenía una familia ahora, una de verdad. Y con ellos a mi lado, sentí que finalmente podía enfrentar a los fantasmas de mi pasado. Simplemente no me di cuenta de que esos fantasmas estaban a punto de materializarse de la manera más destructiva posible. La noche de la gran reunión familiar llegó una semana después. Clara, sabiendo lo estresado que estaba, había reservado un salón privado en un asador de lujo. Era territorio neutral, elegante y tranquilo, un lugar que esperaba que inspirara alguna apariencia de comportamiento civilizado en mi familia. Fui un tonto al ser tan optimista. Los Harrison llegaron primero, puntuales, impecablemente vestidos y con un hermoso ramo de flores para mi madre. Clara y yo los saludamos, y los 4 mantuvimos una agradable charla trivial. Luego, 20 minutos tarde, mi familia irrumpió como un huracán de categoría 4. Mi padre, Richard, llevaba un polo manchado. Mi madre, Eleanor, un chándal llamativo que parecía comprado en una tienda de descuento. ¿Y Ethan? Ethan estaba en su elemento. Entró pavoneándose con una camisa de diseñador desabrochada un botón de más, una sonrisa de suficiencia en su rostro mientras examinaba la costosa decoración. Vaya, Josh, dijo Ethan en voz alta, dándome una palmada en la espalda lo suficientemente fuerte como para hacerme tropezar. Finalmente lograste encontrar a una chica que puede pagar una comida decente, ¿eh? Apreté los dientes. La sonrisa del señor Harrison se tensó solo una fracción. Richard, Eleanor, es un placer conocerlos finalmente, dijo el señor Harrison, extendiendo la mano. Mi padre le dio un apretón flácido, sus ojos ya escaneando el menú. Sí, ustedes dos. Pidamos algo de comida, me muero de hambre. La cena fue, sin duda, las 2 horas más insoportables de mi vida. Mis padres y Ethan ignoraron cada intento de conversación de los Harrison. Solo hablaban entre ellos, y generalmente con la boca llena. Se quejaron del tamaño de las porciones. Discutieron sobre quién se quedaba con el último panecillo. Mi madre, Eleanor, incluso sacó una calculadora para estimar el costo de la comida, silbando fuerte y diciendo, «Realmente estás derrochando en mi chico, ¿eh?» Los padres de Clara eran maestros de la diplomacia, tratando de dirigir la conversación hacia temas neutrales. Entonces, Ethan, dijo la señora Harrison con una sonrisa educada. Joshua nos dice que trabajas en finanzas. Ethan se reclinó, inflando el pecho. Sí, banca de inversión de alto nivel. Es un mercado brutal, pero estoy en la vía rápida. Aspirando a un gran ascenso a director pronto. El aumento de sueldo va a ser una locura. Probablemente no lo entenderías, es un mundo de mucha presión. Hizo un gesto displicente con la mano, como si hablara con un niño. Observé al señor Harrison, un hombre que dirigía una corporación financiera multimillonaria, simplemente asentir lentamente, con una extraña e indescifrable expresión en su rostro. Ah, sí, dijo en voz baja. La humillación final llegó con el plato principal.
El camarero colocó un hermoso y perfectamente cocido filet mignon frente a mi padre. Dio un bocado, masticó ruidosamente y luego lo escupió a un lado de su plato. «Está sangrientamente crudo», bramó, llamando al camarero. ¿Qué clase de tugurio elegante es este? Llévenselo y cocínenlo hasta que esté muerto. Quería que el suelo se abriera y me tragara entero. Podía sentir el calor subiendo por mi rostro, una vergüenza ardiente que era demasiado familiar. Eché un vistazo a Clara. No me miraba con lástima. Miraba a mi familia con una furia fría y dura. Y en sus ojos, vi mi propia decisión reflejada: esto se acaba ahora. Justo cuando pensaba que la noche no podía empeorar, Ethan decidió reclamar el centro de atención. «Bueno, hablando de grandes noticias», anunció, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Metió la mano debajo de la mesa y atrajo a una joven al asiento a su lado. Debió haberse deslizado mientras mi padre causaba la escena con su filete. Era hermosa, de una manera afilada y brillante, con un cabello perfecto y un vestido que costaba más que mi primer coche. «Todos», sonrió Ethan. «Esta es mi novia, Sofía». «Bueno, prometida, en realidad». Le agarró la mano y mostró un enorme anillo de diamantes. «Le pedí que se casara conmigo esta mañana». Mis padres estallaron. Mi madre chilló de alegría, saltando para abrazar a Sofía. Mi padre le dio una palmada en la espalda a Ethan, todas las quejas sobre su filete demasiado cocido olvidadas. «Ese es mi chico. Sabía que conseguirías una buena». Clara y yo intercambiamos una mirada. El momento era sospechoso. «Felicidades», dijo Clara, su voz perfectamente uniforme. «Son noticias maravillosas». Sofía le dedicó una sonrisa que era todo dientes. «Gracias». Fue todo tan repentino. Cuando Ethan me dijo que ustedes dos se iban a casar, pensé, ¿por qué esperar? La vida es demasiado corta, ya sabes. Miró a Clara de arriba abajo, sus ojos deteniéndose por un momento en el sencillo y elegante anillo de compromiso de Clara antes de volver a su propia roca enorme. El mensaje era claro. El resto de la cena fue el espectáculo de Ethan y Sofía. Escuchamos todo sobre su romance vertiginoso, sus planes para una boda lujosa y la influyente familia de la que provenía Sofía. Al parecer, su padre era dueño de una cadena de concesionarios de coches de lujo. Mis padres prácticamente babeaban. Esta era la nuera con la que siempre habían soñado, rica, ostentosa y un accesorio perfecto para su hijo dorado. Ignoraron por completo a Clara. Era como si no existiera. En un momento, Eleanor incluso se inclinó sobre la mesa y le dijo a Sofía: «Tendrás que darme la información de contacto de tu padre. Richard ha estado pensando en cambiar de coche. Quizás podamos conseguir un descuento familiar ahora». Sentí a Clara tensarse a mi lado. Eso fue todo. Me puse de pie. «Creo que deberíamos dar por terminada la noche», dije, mi voz peligrosamente tranquila. Todos me miraron, sorprendidos de que hubiera hablado. «Gracias, señor y señora Harrison, por una cena encantadora. Fue un placer». Miré significativamente a mi familia. Fue una velada. El señor Harrison también se levantó, colocando una mano reconfortante en mi hombro. «Joshua tiene razón. Se está haciendo tarde». Mientras nos íbamos, Sofía me apartó un momento, su voz bajando a un susurro conspirador. «Oye, estoy tan emocionada de ser cuñadas. Deberíamos planificar la boda juntas. Me encantaría escuchar sobre tus, ya sabes, planes». La forma en que dijo planes estaba cargada de una lástima condescendiente que me puso la piel de gallina. Era el tono que la gente usa cuando preguntan por tu certificado de un colegio comunitario cuando ellos tienen un doctorado de Harvard. «Estamos manteniendo las cosas simples», dije, apartándome. «Oh, estoy segura», dijo ella con esa brillante sonrisa falsa. «Bueno, no puedo esperar a verlo». Mientras los veía irse, Ethan con los brazos posesivamente alrededor de Sofía y mis padres adulándola. Tuve un mal presentimiento. Esto no era solo un anuncio sorpresa. Era una declaración de guerra. Y yo apenas estaba empezando a entender el campo de batalla. El primer disparo se produjo 3 días después. Sonó mi teléfono.
Era Ethan. Oye, hermanito, dijo, su voz goteando falsa alegría. Tengo noticias increíbles. Sofía y yo fijamos nuestra fecha. Está bien, dije, preparándome. Sí, encontramos el lugar más increíble, pero están reservados por años, excepto por una cancelación. ¿Puedes creer nuestra suerte? Es en octubre. El 14 de octubre. Me quedé helado. El 14 de octubre, el día de mi boda. La fecha que Clara y yo habíamos enviado en nuestras tarjetas de reserva, la fecha hacía 6 semanas. Qué coincidencia tan loca, ¿verdad? Se rió. No había humor en ello. Era el sonido de un depredador disfrutando de su presa. Quiero decir, ¿cuáles son las probabilidades? Estábamos tan decididos con ese lugar que tuvimos que tomarlo. No te importa, ¿verdad? No respondí. No podía. La pura crueldad calculada me dejó sin aliento. De todos modos, continuó, solo quería avisarte. Hablamos pronto. Colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mis nudillos blancos. ¿Coincidencia? Tuvo la audacia de llamarlo coincidencia. Antes de que pudiera procesar la rabia, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi madre. Su llamada fue la que detallé al principio de esta historia. Asistiremos a la boda de Ethan. Por supuesto, él es el primogénito, ¿entiendes? Intentaremos pasarnos por tu pequeño evento después si tenemos tiempo. Eso fue todo. La traición final e imperdonable. No era solo que lo eligieran a él, era la forma casual y despectiva en que lo hicieron. Mi boda, el día más importante de mi vida, reducido a un pequeño evento al que quizás se pasarían. La culminación de toda una vida de que me dijeran que era el segundo mejor, una ocurrencia tardía. Cuando colgué, una extraña calma me invadió. El dolor seguía ahí, una piedra fría y profunda en mi estómago, pero la ira se había consumido, dejando atrás algo limpio y duro como el acero, un propósito. Entré en la sala de estar donde Clara estaba en su portátil mirando arreglos florales. Vio mi rostro y el suyo decayó. Lo hicieron, ¿verdad?, susurró. Asentí. La boda de Ethan es el 14 de octubre, y mis padres acaban de llamar para confirmar que asistirán a la suya. Vi como una tormenta de emociones cruzaba su rostro, furia, incredulidad y luego una sonrisa lenta y peligrosa. Cerró su portátil. Está bien, dijo, con voz firme. Olvida las flores. Olvida el presupuesto. Olvida la boda pequeña e íntima de la que hablamos. Se levantó y se acercó a mí, tomando mis dos manos entre las suyas. Sus ojos ardían. Tu suegro, dijo, con un énfasis nuevo y emocionante en las palabras, es dueño de una de las filiales de planificación de eventos más exitosas del estado. No vamos a tener un pequeño evento, Joshua. Vamos a tener una boda que será recordada. Vamos a darles un asiento en primera fila para el mayor error de sus vidas. Y en ese momento, dejé ir la última pizca de esperanza de que mi familia cambiara alguna vez. Dejé ir la necesidad de su aprobación. Tenía una nueva familia ahora. Y ya no estábamos planeando solo una boda. Estábamos planeando un ajuste de cuentas. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de operaciones clandestinas. Nos convertimos en comandos de boda, operando en total secreto. La primera regla de nuestro nuevo plan fue un apagón informativo completo. Mi familia fue puesta en una estricta lista de no contacto. Sus llamadas iban al buzón de voz. Sus mensajes de texto quedaban sin leer. Cuando Sofía, fiel a su palabra, envió una serie de mensajes de texto empalagosos pidiendo actualizaciones sobre la planificación, Clara respondía con vagas respuestas de una sola palabra. ¿Cómo va la búsqueda del lugar?, preguntaba ella. Bien, respondía Clara. ¿Ya encontraste vestido? Sí. Los volvía locos. Me enteré a través de mi tío David, el hermano menor de mi padre y la única persona de la familia que alguna vez me mostró una pizca de amabilidad, que mi madre se quejaba a todo el que quisiera escucharla. No entiendo por qué Joshua está siendo tan reservado. Probablemente es porque está avergonzado. Apuesto a que solo van a hacer algo pequeño en un patio trasero. Que pensaran eso. Era perfecto. Mientras tanto,
Entre bastidores, la maquinaria de los Harrison estaba en pleno movimiento. Clara tenía razón. Su padre no solo conocía gente, era dueño de la empresa. Puso a su mejor planificadora, una mujer formidable llamada Evelyn, a nuestro caso. Nuestro presupuesto inicial fue ceremoniosamente triturado. El presupuesto, anunció el señor Harrison en nuestra primera reunión en una elegante sala de juntas, es hacer feliz a mi hija y mostrarle a Joshua el respeto que se merece. Esa es la única partida. Nuestro pequeño evento, ahora estaba programado para celebrarse en el gran salón de baile del Hotel St. Regis, un lugar sinónimo de lujo del viejo mundo. Era un lugar tan exclusivo que generalmente tenías que reservarlo con años de antelación. Pero cuando el señor Harrison llamó, una fecha libre fortuita apareció milagrosamente. La lista de invitados fue la siguiente fase de la operación. Nuestra lista original de 50 amigos cercanos y familiares fue descartada. Evelyn y la señora Harrison se pusieron a trabajar. La nueva lista aumentó a 300. Incluía a toda la familia extendida de Clara, su red de amigos y, lo más importante, una selección curada de los socios comerciales del señor Harrison. He invitado a algunas personas clave de mi empresa, me dijo una noche mientras revisábamos la distribución de los asientos. Tocó un nombre en la lista. Algunos miembros de la junta directiva y nuestro principal asesor legal. Será bueno que vean cómo es la verdadera integridad. Había un brillo en su ojo que comenzaba a reconocer. Era la mirada de un maestro de ajedrez posicionando sus piezas para el jaque mate. Me preguntó sobre la empresa de Ethan. Le dije el nombre de la firma de inversión de nivel medio donde trabajaba Ethan. El señor Harrison solo asintió lentamente, una expresión pensativa en su rostro. H&H Financial tiene una relación de trabajo con ellos, dijo crípticamente. Estamos en el otro lado de un gran acuerdo de fusión en el que están involucrados. Interesante. Ese fue un detalle que archivé. Parecía importante. Todo era de primera categoría. Una banda de 10 músicos. Un chef famoso diseñando el menú. Un diseñador floral que creaba instalaciones impresionantes que parecían sacadas de un cuento de hadas. El vestido de Clara era una obra maestra hecha a medida. A mí me hicieron un smoking a medida. Era surrealista. Una parte de mí, la parte que todavía era ese niño pequeño en la esquina, sentía una constante y molesta sensación de síndrome del impostor. No merecía todo esto. Pero cada vez que sentía esa duda, Clara o sus padres estaban allí. La señora Harrison me tomaba del brazo durante una degustación de pasteles y decía, Joshua, tienes una luz en los ojos que no había visto antes. ¿Te sienta bien? El señor Harrison me daba una palmada en el hombro después de una reunión y decía, estás manejando todo esto como un profesional, hijo. No solo estaban organizando una fiesta, estaban reconstruyendo mi autoestima, un lujoso y afirmativo detalle a la vez. La pieza final del plan fue la más difícil. Teníamos que invitar a mi familia. No porque los quisiéramos allí, sino porque su presencia era necesaria para que el plan funcionara. La invitación fue enviada, una gruesa tarjeta de color crema con letras doradas que probablemente costó más que su cena. Era una invitación a nuestra recepción de bodas en el St. Regis a las 7 de la tarde del 14 de octubre. Sabíamos que la ceremonia de Ethan era a las 4 de la tarde, seguida de una recepción en un club de golf en los suburbios. Nuestro horario fue deliberado. Les daba una ventana para venir y regodearse, y contábamos con que la aprovecharan. 2 semanas antes de la boda, la tarjeta de confirmación de asistencia llegó por correo. Richard, Eleanor y Ethan más uno no asistirán. Ni siquiera se habían molestado en usar el nombre de Ethan. Yo era solo el hermano de Joshua. Debajo de la casilla no marcada, mi madre había garabateado una nota con su letra en bucles. Lamento mucho que estemos ocupados en una boda de verdad. Espero que se diviertan. Se la mostré a Clara. Ella solo sonrió. Perfecto, dijo. Mordieron el anzuelo. Llegó el día. 14 de octubre. Me desperté en una suite en el St. Regis sintiendo una extraña mezcla de terror y euforia. Me paré junto a la ventana, mirando la ciudad que despertaba abajo. El smoking a medida colgaba en la puerta del armario. Este era el momento. Nuestra ceremonia fue un asunto privado.
celebrada en el jardín de la azotea del hotel a primera hora de la tarde. Solo nosotros, los Harrison, mi padrino, Michael, y la dama de honor de Clara. Fue perfecto. De pie allí, diciendo mis votos a Clara con el horizonte como nuestro testigo, sentí una profunda sensación de paz. Pasara lo que pasara esa noche, ya había ganado. La tenía a ella. La recepción estaba programada para comenzar a las 7. Para las 6:45, el gran salón de baile ya bullía de actividad. Era impresionante. Arreglos florales imponentes, candelabros de cristal brillando como constelaciones cautivas, y el murmullo bajo y elegante de 300 invitados mezclándose con champán y ostras. La banda de 10 músicos tocaba jazz suave. Era un mundo aparte de los salones de centros comunitarios y las salas de recepción de clubes de golf a los que estaba acostumbrado. A las 7:15, puntualmente, el conserje del hotel habló suavemente en su comunicador de muñeca. Vi a Evelyn, nuestra planificadora, asentir desde el otro lado de la sala. Me hizo un sutil gesto de pulgar hacia arriba. «Están aquí», murmuró mientras pasaba. Respiré hondo y apreté la mano de Clara. Estábamos cerca de la entrada, saludando a los invitados. Nos posicionamos para tener una vista clara de su llegada. Y entonces entraron. Fue como ver una escena de una película donde personajes de 2 películas diferentes deambulan, accidentalmente por el plató equivocado. Mi padre llevaba un traje beige que le quedaba mal. Mi madre, un vestido fucsia brillante que era demasiado ajustado y demasiado llamativo para el elegante evento. Y Ethan y Sofía. Parecían que acababan de venir de, bueno, una boda en un club de golf suburbano. Su traje estaba arrugado, y el vestido estilo dama de honor de Sofía, aunque caro, parecía chillón y fuera de lugar entre el mar de vestidos de diseñador y trajes de etiqueta. Se detuvieron en seco justo dentro de la entrada. Observé sus rostros mientras asimilaban la escena, sus expresiones de suficiencia y burla se desvanecieron, reemplazadas por una incredulidad boquiabierta y con los ojos desorbitados. Escanearon la sala, sus ojos moviéndose desde los techos altos hasta las cascadas de orquídeas, desde las esculturas de hielo hasta la gran cantidad de invitados exquisitamente vestidos. Esto no era una barbacoa en un patio trasero. Esto no era un pequeño evento. Esto era un espectáculo de riqueza y clase que ni siquiera podían comprender. La mano de mi madre fue a su boca. El rostro de mi padre se puso de un rojo moteado. La sonrisa perfecta de Sofía había desaparecido, reemplazada por una máscara retorcida de envidia y confusión. Pero la mejor reacción fue la de Ethan. Parecía que le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus ojos, desorbitados por el shock, finalmente me encontraron. Me vio allí de pie, relajado y sonriente con mi smoking perfectamente entallado, mi hermosa esposa del brazo, luciendo como si perteneciéramos allí. Porque así era. Lentamente, como 4 imanes siendo atraídos en contra de su voluntad, comenzaron a caminar hacia nosotros. El murmullo de la conversación a nuestro alrededor se apagó a medida que la gente notaba a los recién llegados, extrañamente vestidos y la tensión palpable en el aire. Joshua, balbuceó mi madre, sus ojos moviéndose nerviosamente. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Es la recepción de mi boda, mamá, dije, mi voz calmada y agradable. Me alegro mucho de que hayan podido venir. Pero, ¿cómo? Farfulló mi padre, señalando vagamente la sala. ¿Quién pagó por? Nosotros lo hicimos, dijo Clara, su voz como acero recubierto de miel. Estamos muy felices de que hayan podido venir a celebrar con nosotros, Richard, Eleanor. Les asintió con la cabeza, una reina reconociendo a sus súbditos menos que leales. Luego, sus ojos se posaron en Sofía. Y tú debes ser la otra novia. Felicidades. La forma en que dijo la otra novia fue una obra maestra de desdén sutil. Sofía se encogió como si la hubieran abofeteado. Ethan finalmente encontró su voz. ¿Qué es esto, Josh? Siseó, su voz baja y furiosa. ¿Algún tipo de broma? ¿De dónde sacaste el dinero para esto? ¿Te ganaste la lotería? Algo así, dije con una pequeña sonrisa. Me casé con la mujer correcta. Justo en ese momento, el líder de la banda tocó su micrófono. Damas y caballeros, si pudieran prestarme su atención, por favor.
Es un gran honor para mí presentar al padre de la novia para un brindis por la feliz pareja. Por favor, den una cálida bienvenida al señor Robert Harrison. Y fue entonces cuando el suelo realmente se abrió bajo sus pies. La voz del líder de la banda retumbó a través del sistema de sonido de última generación del salón de baile. Damas y caballeros, una cálida bienvenida para el padre de la novia, el presidente y director ejecutivo del grupo financiero H&H, el señor Robert Harrison. Una ola de aplausos recorrió la sala, pero yo no estaba mirando el escenario. Mis ojos estaban fijos en mi hermano. El color desapareció del rostro de Ethan. Quiero decir, literalmente se desvaneció, dejándolo de un blanco pastoso y enfermizo. Su mandíbula se aflojó. Sofía, de pie a su lado, dejó escapar un pequeño jadeo ahogado. Sus ojos iban del señor Harrison, que ahora sonreía cálidamente desde el escenario, a mí y de vuelta. El bronceado falso y la confianza de diamantes que llevaba como armadura se habían evaporado, revelando la cruda y aterrorizada codicia debajo. Grupo financiero H&H. La compañía no era solo un nombre para Ethan. Era su mundo entero. H&H era el titán en el otro lado del gran acuerdo de fusión que su pequeña firma estaba tratando, desesperadamente, de cerrar. El señor Harrison no era solo un director ejecutivo, era el director ejecutivo. El hombre cuya aprobación Ethan había estado adulando y maquinando para conseguir durante la mayor parte de un año. El hombre que tenía en la palma de su mano el codiciado ascenso de Ethan, su masivo aumento de sueldo, su futuro entero. Y acababa de ser presentado como mi suegro. El señor Harrison comenzó a hablar, su voz llena de calidez y emoción genuina. Habló de Clara, su maravillosa hija. Luego dirigió su atención hacia mí. Y luego está Joshua, dijo, sus ojos encontrándome entre la multitud. Sonrió. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo esta noche frente a todos ustedes. No hay nada en este mundo que respete más que a un hombre hecho a sí mismo. Un hombre de integridad, talento y fuerza tranquila. Un hombre que, a pesar de enfrentar obstáculos que habrían quebrado a otros, construyó una vida y una carrera en sus propios términos. Joshua es ese hombre, y soy el suegro más orgulloso del planeta de darle la bienvenida a nuestra familia. La sala estalló en otra ronda de aplausos sinceros. Fue un discurso perfecto y hermoso, pero para mi familia, cada palabra fue un martillazo. Obstáculos que habrían quebrado a otros. Ellos eran los obstáculos. Construyó una vida en sus propios términos porque no le dieron otra opción. Ethan estaba temblando. Podía verlo desde el otro lado de la sala. Se volvió hacia Sofía, su rostro una máscara de pura furia. Tú sabías de esto, escupió, su voz un susurro áspero que aún se oía en el silencio atónito que los rodeaba. Saber que, siseó ella de vuelta, con los ojos desorbitados por el pánico. ¿Cómo iba a saberlo? Me dijiste que era un don nadie, un perdedor sin un céntimo. Era tu trabajo. Se suponía que debías averiguar sobre ellos, gruñó él. Mi ascenso. Mi carrera entera. Lo has arruinado todo. Yo lo arruiné, la voz de Sofía subió a un chillido. Tú eres el que ha estado mintiendo a tus jefes, fingiendo que tienes alguna conexión con el acuerdo de H&H. Eres un fraude, Ethan. Un fraude que vive de las tarjetas de crédito de sus padres. Fue un colapso total y absoluto. En medio de la recepción de mi boda, frente a 300 de las personas más influyentes de la ciudad, frente a su director ejecutivo. Mi padre intentó agarrar el brazo de Ethan. Hijo, aquí no. Ethan se lo sacudió violentamente. No me toques. Todo esto es tu culpa. Me dijiste que él no era nada. Me dijiste que lo ignorara. El hechizo se rompió. La seguridad del hotel, discreta pero firme, comenzó a moverse hacia ellos. Los invitados miraban, susurraban. La hermosa y perfecta velada había sido momentáneamente destrozada por su drama feo y patético. Pero mientras miraba los restos de su propia creación, no sentí ira. Ni siquiera sentí satisfacción. Simplemente me sentí libre. El peso de su juicio, la vida entera de sus comparaciones, todo simplemente se desvaneció. Ya no tenían poder sobre mí. Este es el momento que lo cambió todo, el momento en que finalmente recuperé el control de mi propia vida.
Gracias por seguir conmigo hasta aquí. Son increíbles. Si por favor pudieran ayudarme dándole me gusta a este vídeo y comentando el número 1 abajo, solo para saber que llegaron aquí conmigo. No solo ayuda a que más gente encuentre esta historia, sino que me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien ahí fuera. Su apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo el resto de este viaje. Los guardias de seguridad eran profesionales. No hubo gritos ni forcejeos. Simplemente rodearon a mi familia, su presencia tranquila e imponente creando una burbuja de autoridad. Con palabras suaves y gestos firmes, los escoltaron fuera del salón de baile por una salida lateral. Todo el incidente duró menos de 2 minutos. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, un suspiro colectivo de alivio pareció recorrer la sala. La banda, tras un gesto de Evelyn, volvió suavemente a una melodía alegre. La fiesta continuó, pero yo sabía que no había terminado. Unos 10 minutos después, mi padrino, Michael, se inclinó. Están en el vestíbulo, susurró. Tus padres piden hablar contigo a solas. Clara apretó mi mano. No tienes que hacerlo. Lo sé, dije, pero necesito hacerlo. Por mí. Le besé la frente y seguí a Michael fuera del salón de baile. Los encontré acurrucados cerca de un pasillo de servicio, lejos del flujo principal del vestíbulo del hotel. La lucha se había apagado en ellos. Simplemente parecían pequeños y derrotados. El maquillaje de mi madre estaba corrido por el llanto. El rostro de mi padre estaba ceniciento. Ethan y Sofía se habían ido, presumiblemente habiendo salido furiosos en direcciones separadas. Tan pronto como me vieron, mi madre se apresuró hacia adelante. Joshua. Oh, Joshua, gracias a Dios. Lo sentimos muchísimo. Mi padre asintió enérgicamente. Un completo malentendido, hijo. No teníamos ni idea. Harrison, el director ejecutivo de H&H, ¿por qué no nos lo dijiste? La pregunta era tan absurda, tan completamente desprovista de autoconciencia, que casi me reí. ¿Decírselo? Pregunté, mi voz peligrosamente nivelada. ¿Por qué lo haría? ¿Para que pudieran intentar usarme? ¿Para que finalmente pudieran fingir estar orgullosos de mí porque me casé con alguien con dinero y poder? No, no es así, sollozó Eleanor, tratando de agarrar mi brazo. Di un paso atrás y ella se encogió como si la hubiera golpeado. Siempre hemos estado orgullosos de ti, Joshua. Siempre. Solo que... tenemos una forma extraña de demostrarlo. Era la mentira más patética que había escuchado. Todos los años de negligencia, de que me dijeran que no era lo suficientemente bueno, de que mis sueños fueran desestimados y mis logros ignorados. Se suponía que todo eso debía ser borrado por esta única y desesperada mentira de último recurso. No, dije, y la palabra fue tan sólida e inamovible como un muro de granito. Nunca han estado orgullosos de mí. Estaban orgullosos de Ethan. Estaban orgullosos de la idea de él. Invirtieron todo en él. Y a mí me trataron como un error de redondeo en el presupuesto familiar. Eso no es justo, murmuró mi padre, con los ojos en el suelo. Justo, solté una risa corta y aguda. ¿Quieren hablar de lo que es justo? ¿Fue justo cuando le diste mi set de Lego? ¿Fue justo cuando menospreciaste mis notas? ¿Fue justo cuando tomaste mi fondo universitario y me dijiste que mi futuro era una pérdida de dinero? ¿Fue justo cuando conspiraron con él para arruinar el día de mi boda? No tuvieron respuesta. Simplemente se quedaron allí, mirándome, la verdad finalmente expuesta entre nosotros. Vinieron aquí esta noche por una razón, continué, mi voz fría y clara. Vinieron aquí para burlarse de mí. Vinieron a ver mi pequeño evento y sentirse superiores. Querían confirmar por última vez que habían apostado por el hijo correcto. Pero calcularon mal. No apostaron por el caballo equivocado. Simplemente, nunca se dieron cuenta de que había otro caballo en la carrera. Miré el rostro surcado de lágrimas de mi madre y la postura derrotada de mi padre. No sentí nada. Ni ira, ni piedad, ni amor. Solo un vasto y tranquilo vacío. El control emocional que habían tenido sobre mí durante 29 años finalmente se había roto por completo.
Hoy es el día de mi boda, dije, mi voz suavizándose ligeramente. No por ellos, sino por mí. Es el primer día de mi nueva vida con mi nueva familia. Una familia que me ama y me respeta por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. Y no permitiré que arrojen su sombra sobre él ni un segundo más. Me di la vuelta para irme. Joshua, espera, gritó mi madre, su voz desesperada. ¿Qué hacemos ahora? Me detuve, pero no me di la vuelta. Eso ya no es asunto mío, dije por encima del hombro. Les sugiero que vayan y disfruten del resto de la boda de Ethan. Y luego volví a entrar en la luz, el ruido y la calidez de mi fiesta, dejándolos atrás en el pasillo oscuro y silencioso. Nunca miré hacia atrás. Las semanas siguientes a la boda fueron las más felices de mi vida. Clara y yo nos fuimos de luna de miel a Italia, un viaje pagado por el señor Harrison como regalo de bodas. Durante 2 semanas, nos olvidamos de todo. Comimos pasta, bebimos vino y nos perdimos en antiguas calles empedradas. No hubo llamadas telefónicas, ni correos electrónicos, ni drama familiar. Solo éramos nosotros. Sentí que finalmente podía respirar. Cuando regresamos, la realidad comenzó a filtrarse lentamente, pero era una nueva realidad. Nos mudamos a una hermosa casa nueva que compramos juntos. Seguía trabajando en mi mismo empleo, pero algo había cambiado. El síndrome del impostor había desaparecido. Entraba al trabajo con una nueva confianza, un nuevo sentido de mi propio valor. Las noticias de mi antigua familia llegaron en fragmentos, principalmente a través de mi tío David. Me llamó aproximadamente un mes después de la boda, su voz baja y vacilante. Josh, soy tu tío David. Solo quería felicitarte. Lamento no haber estado allí. Está bien, tío David, dije, y lo decía en serio. Él siempre había estado atrapado en el medio, un hombre decente demasiado tímido para enfrentarse a mi padre. ¿Cómo estás? Estoy bien. Escucha, pensé que debería saberlo. Las cosas están mal. Me lo contó todo. El colapso público de Ethan frente a su director ejecutivo había sido catastrófico. Fue despedido el lunes siguiente por falta de profesionalismo grave y conducta impropia de la firma. La fusión en la que su empresa había estado confiando se vino abajo, en gran parte porque H&H Financial retiró su apoyo, citando preocupaciones sobre la estabilidad interna de la firma asociada. Ethan se había convertido en un paria en su campo de la noche a la mañana. Sofía, viendo cómo su fuente de ingresos se esfumaba, había cancelado la boda el día después de la recepción. El enorme anillo de diamantes fue devuelto y ella había desaparecido por completo de sus vidas. El divorcio de un matrimonio que nunca fue rápido y brutal. Pero entonces, el tío David me contó la parte que nunca supe. El último y feo giro de la navaja. Tus padres están destrozados, Josh, dijo, su voz cargada de tristeza. No es solo por el trabajo de Ethan. Es el dinero. ¿Qué dinero?, pregunté. La boda, dijo. La boda de Ethan. Pagaron por todo. El club de golf, el vestido de diseñador, todo. Fue cerca de $50.000. Me quedé atónito. ¿De dónde sacaron esa cantidad de dinero? No la tienen. Hubo una larga pausa en la línea. Sacaron una segunda hipoteca sobre la casa, dijo en voz baja. Me lo dijeron. Me dijeron que era una inversión. El padre de Sofía es dueño de esos concesionarios de coches. Pensaron que si organizaban una boda lujosa, impresionarían a su familia, que conduciría a oportunidades de negocio, quizás incluso ayudaría con su jubilación. Estaban apostando todo a que Ethan se casara con esa familia. La fría y nauseabunda verdad se apoderó de mí. Nunca se trató de amor. Ni siquiera se trató de simple favoritismo. Fue una transacción financiera. Vieron a Ethan como su acción estrella y a mí como la acción sin valor que dieron por perdida. No solo me habían llevado a la bancarrota emocional, se habían arruinado literalmente por él. Toda esa charla sobre no tener un centavo para mi fondo universitario. Era todo una mentira. Tenían el dinero. Simplemente eligieron apostarlo por el hijo equivocado. Era la pieza final del rompecabezas. La que explicaba la pura desesperación y crueldad de sus acciones.
No solo intentaban herirme, intentaban proteger su inversión. La vida siguió. Mi vida, al menos. Unos meses después de la luna de miel, el señor Harrison me llamó a su oficina. No como su yerno, sino como Joshua, el ingeniero de software. Había oído hablar de un complejo proyecto de integración de datos que yo había liderado con éxito en mi empresa. H&H Financial enfrentaba un desafío similar a una escala mucho mayor. Quiero que lideres el proyecto, dijo, su tono totalmente profesional. No como un favor. Te entrevistarás con mi director de tecnología y mi junta directiva. Si están de acuerdo en que eres la mejor persona para el trabajo, quiero ofrecerte un puesto de alto nivel aquí. El salario será acorde con la responsabilidad. Pero tienes que ganártelo. Fue el mayor desafío de mi carrera y la mayor oportunidad. Durante el mes siguiente, me preparé sin descanso. Pasé por 3 rondas de agotadoras entrevistas técnicas. Presenté mi propuesta a una sala de juntas llena de ejecutivos a los que no les importaba que estuviera casado con la hija del director ejecutivo. Les importaban los resultados. Y al final, conseguí el trabajo. Me lo gané. Entrar por las puertas de H&H Financial en mi primer día fue una experiencia surrealista. Ya no era solo el esposo de Clara. Era un miembro respetado del equipo, liderando un proyecto que era crítico para el futuro de la empresa. Por primera vez, mi vida profesional y personal estaban en armonía. Estaba construyendo un futuro con la familia que me había elegido. Una noche, aproximadamente un año después de la boda, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Joshua. La voz era débil, aguda. Me tomó un momento reconocerla. Era mi madre. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz plana. Nosotros. Necesitamos tu ayuda, balbuceó. La salud de tu padre no está bien. Las facturas médicas. Estamos atrasados en los pagos de la hipoteca. Están hablando de ejecución hipotecaria. Escuché, pero no sentí nada. Era como escuchar una historia sobre extraños. Y Ethan, continuó, su voz quebrándose. No puede encontrar trabajo. Nadie lo contrata. Está viviendo en el sótano. Si pudieras hablar con tu suegro, tal vez podría interceder por él. Ayudarlo a recuperarse. La audacia era impresionante. Después de todo lo que habían hecho, después de intentar destruirme, ahora venían a mí en busca de una limosna. Querían que usara las mismas conexiones por las que se habían burlado de mí para salvar al hijo que habían elegido, por encima de mí. Dejé que el silencio se alargara, largo e incómodo. No, dije finalmente. ¿Qué?, susurró ella, como si no pudiera haberme oído correctamente. No, repetí, mi voz clara y tranquila. No hablaré con Robert. No les daré dinero. Las decisiones que tomaron, la inversión que hicieron en Ethan, esas son sus cargas. Ustedes prepararon su cama, ahora tienen que acostarse en ella. Escuché un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Pero no había terminado. Ustedes son mis padres biológicos, dije. Eso es un hecho de la naturaleza. Pero no son mi familia. Mi familia está aquí, conmigo. Mi vida está aquí, y ustedes ya no son parte de ella. Y con eso, colgué el teléfono. Bloqueé el número. No sentí culpa, ni ira, ni tristeza. Solo la tranquila y limpia finalidad de una puerta que se cierra por última vez. Finalmente, era verdaderamente libre. Han pasado 5 años desde ese día. Clara y yo somos más felices de lo que jamás pensé posible. Tenemos una hija ahora, una hermosa niña con los ojos de su madre y mi tranquila curiosidad. Mi oficina en H&H tiene una ventana que da a la ciudad, y a veces me encuentro simplemente mirando, pensando en el largo y retorcido camino que me trajo aquí. El señor y la señora Harrison son los abuelos más increíbles que un niño podría desear. Nuestro hogar siempre está lleno de risas y amor, el tipo de calidez sobre la que solía leer en los libros y pensaba que era pura ficción. Encontré a mi familia. O quizás ellos me encontraron a mí. Me enteré a través de mi tío que mis padres finalmente perdieron la casa. Se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler en una parte menos deseable de la ciudad.
Ethan todavía vive con ellos, trabajando en una serie de empleos sin futuro. No los odio. No les deseo mal. Simplemente no pienso en ellos. Son personajes de una historia de una vida que ya no me pertenece. A veces me pregunto qué habría pasado si Clara no me hubiera propuesto matrimonio, si los Harrison no me hubieran aceptado, si la crueldad de mi familia no me hubiera empujado a ese punto de quiebre. Quizás todavía estaría en esa órbita, circulando silenciosamente alrededor del sol de mi hermano, esperando un rayo de luz perdido. Pero la vida tiene una forma curiosa de mostrarte que a veces los finales más dolorosos son solo el comienzo de tu verdadera historia. Mi valor nunca estuvo ligado a la aprobación de mi familia. Estuvo dentro de mí todo el tiempo. Solo necesitaba a las personas adecuadas para ayudarme a verlo. La lección más importante que aprendí es que la familia no se trata de la sangre que compartes. Se trata de las personas que están ahí para ti, las personas que te levantan, las personas que te eligen, sin importar qué. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has tenido que encontrar tu propia familia, la que no te fue dada por nacimiento? Comparte tu propia historia en los comentarios de abajo. Los leo todos. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo y suscribirse para no perderse lo que compartiré a continuación. Cuídense.